tiempo para gerenciar, administrar y ordenar la casa. Sí, aunque no les guste, llegó papá. Un presidente que sí se comió la bronca, capaz, inteligente, firme, decidido, honesto y transparente, que está sacando este país adelante. Costarricense, los invito a estar atentos, firme de pie y en marcha para defender nuestra libertad y nuestra democracia. ¿Quién dijo miedo? ¿Cuál es el miedo que tienen de bajar la deuda? ¿Cuál es el miedo si en todas las últimas campañas políticas ni siquiera se ha llegado al 0.8% del PIB? ¿Cuál es el deseo de cambiar esta cifra elección a elección, por si más adelante me conviene que sea más o ahora me conviene que sea menos, porque tal vez mi rival está más fuerte? ¿Cuál es el miedo, diputados? Nunca en los últimos 20 o 30 años se ha gastado el 0.19%. Ni siquiera hemos llegado al 0.11%. Por si no se han dado cuenta, compañeros diputados, las campañas políticas cambiaron totalmente. Las campañas políticas en las cuales ustedes participaban, donde se iba barrio por barrio a contar cuántas banderas de un partido había y cuántas banderas del otro, y cuando se hacían concentraciones de fuerza que costaban miles de miles, con helicópteros, con móviles y contando a la gente que llegaba al Paseo Colón, se acabó, se terminó. Ya no son campañas ni de banderas, ni de stickers, ni de camisetas, ni de regalar bonos de vivienda a quien le firmaba un botico para el partido de turno. No, señores, llegaron las redes sociales, llegó la motivación de la gente de participar, dando su opinión y conociendo cuáles son las propuestas. Con lo que antes se gastaba 30 segundos en un medio tradicional que vale $2.000 los 30 segundos, ahora usted puede llegar a 1 millón de personas en las redes sociales. Las campañas cambiaron y creo que aquí daríamos una muy buena señal a la gente diciendo que respetamos el dinero que tanto les cuesta pagar en impuestos y no dejarlo al albur de cuál es el humor de los diputados de turno para ver si va a ser el 0.8, el 11, el 15 o el 19, que es el máximo autorizado. Compañeros, creo que daríamos una muy buena señal admitiendo desde ahora y aceptando la propuesta del diputado Jonathan Acuña, 0.8, que ni siquiera la hemos gastado en las últimas campañas políticas. ¿Que hay necesidad de financiar las campañas? Sí. ¿Que los partidos necesitan ese dinero? Sí. Pero a ver, adaptémonos a la realidad del país. Así que, compañeros, yo los invito a no tener miedo, a admitir que las campañas cambiaron, a admitir que podemos hacer campañas buenísimas con relativamente poco dinero. Les recuerdo que nosotros que estamos aquí sentados ahora, una fracción, empezamos de 10, ahora de 8, y que tenemos a un presidente en Zapote, fuimos el segundo partido político que menos dinero gastamos en la campaña política. Así que yo creo que llegó la hora de decir al pueblo costarricense, podemos hacer campañas de altura, podemos hacer campañas donde digamos cuál es nuestra propuesta, donde demos a conocer el candidato sin gastar los miles de millones. Y nada más, ya para terminar, les voy a dejar una última reflexión. Esa diferencia entre el 0.8 y el 0.11 son 12.000 millones de colones. ¿Cuánto era que necesitaba el OIJ para nombrar esas 283 plazas? Que todos ustedes están muy interesados en dárselas y que no saben de dónde sacar el dinero. ¡Ay, saquémoslo de aquí, compañeros! Con esos 12.000 millones financiamos esos 287 agentes del OIJ que necesita el Poder Judicial, en lugar de derrocharlo y de despilfarrarlo en banderitas, en stickers, en llaveritos y en cosas que se pagan con el dinero del pueblo. Así que yo los invito, no tengan miedo y vámonos con el 0.8 de una vez por todas. Gracias.
Aquí no hay miedo. El único miedo que tienen los costarricenses es tener un presidente que es nefasto para el sistema de la libertad y la democracia costarricense. Y está clarísimo que cambió la forma de hacer campaña, ¿cierto, diputado Mendoza? Porque ahora entonces lo que tenemos es una batería de troles trabajando desde el 1 de mayo del 2022 constantemente a la fecha. ¿Y de dónde sale ese dinero? Nadie sabe. Claro, ocupan menos dinero para una campaña electoral donde evidentemente la democracia, y ahí he de reconocer, la democracia tiene un costo, porque el costo de ser libres hay que pagarlo. Pero es muy fácil decir que no, que la campaña ha cambiado cuando ellos evidentemente no han dejado de hacer campaña durante todo este tiempo, ¿cierto, diputada Barquero? Y que además vengan a decir que con poco dinero lograron tener un presidente en Zapote, si se puede llamar presidente, el que está en Zapote, y que tienen una fracción que ni siquiera es de gobierno, porque ni siquiera tienen el partido que representan, ni siquiera es un partido de ellos. Vea el desastre que se tienen ante el mismo sistema democrático. Están en un partido que ni siquiera es el partido que los representa a ellos. Eso dice mucho de lo que son. Y por supuesto que a uno le da miedo de ver que constantemente buscan fondos para financiar consultorías a través de organismos internacionales que les da dinero para financiar la comunicación de casa presidencial, que quién sabe cuánto está costando en este momento. Entonces, las cosas hay que hacerlas bien. Estoy absolutamente de acuerdo en que hay que ahorrar. Creo que el Estado costarricense, y en eso a mí no me cuentan el cuento, porque he presentado muchos proyectos de reforma del Estado que vienen a disminuir el costo para este país, pero que ni siquiera el mismo oficialismo ha querido apoyar. Entonces, que no vengan a hablar de reducción de costos y de que perdamos el miedo. Pucha, hay que decirle a los costarricenses las cosas con la verdad, pero como aquí son expertos en la mentira y son expertas en crear la posverdad, vienen a generar un discurso de que no queremos ahorrarle al país. Si queremos ahorrarle al país, dejen de mentir, por el amor a Dios, dejen de crear una fantasía para los costarricenses. No es cierto que no queramos contribuir con el ahorro. Lo que sí queremos hacer es que las cosas se hagan bien, sino que los costarricenses vean el informe de la Comisión de Financiamiento de Partidos Políticos para que vean el desastre cómo el partido de gobierno manejó su campaña y de dónde salieron y cómo manejaron los financiamientos, ¿cierto, diputada? Entonces, no vengan hablando cosas que no son ciertas. Lo cierto sí también es que necesitamos que se generen dentro de la forma como se manejan las campañas políticas, ahorros significativos. El tribunal, y aquí hago un llamado al Tribunal Supremo de Elecciones, tiene que crear acciones específicas en el tema de signos externos, en el tema de transporte, en el tema que tiene que ver con la comunicación que se utiliza en las campañas políticas. Pero no es restándole todos los recursos ni diciendo que tenemos miedo como las cosas pueden cambiar. Lo cierto es que sí aprendimos algo de la fracción de gobierno, y es cómo no se debe manejar una campaña política, y ellos desearían que no exista la formalización adecuada para seguir trayendo fondos, no se sabe de dónde ni de quiénes, para financiar su campaña política. Así que creo que esto es un tema donde evidentemente le estamos generando un ahorro al Estado, y que qué dicha además, quiero decir, que se están comprometiendo a fortalecer al organismo de investigación judicial, porque ni siquiera eso quieren hacer, ni siquiera quieren apoyar un proyecto para fortalecer al organismo de investigación judicial. Pero bueno, por fortuna quedó en actas que el ahorro que se haga es un ahorro que perfectamente puede ir a fortalecer al organismo de investigación judicial. Costarricenses, esta Asamblea Legislativa está comprometida en ahorrarle recursos a ustedes, pero también está comprometida con la democracia y las libertades y hacer las cosas bien, no hacer las cosas de una forma oculta. Y de nuevo, claro que ha cambiado la forma de hacer campaña política, utilizando estructuras paralelas y utilizando ciertas formas que no son las más apropiadas para el desarrollo de una democracia. Así que hay que hacer las cosas bien, nadie tiene miedo aquí, pero hay que hacerlas apropiadamente para que sigamos defendiendo nuestra libertad y los principios democráticos. Muchísimas gracias. El partido que menos gasta es el que menos reporta.
¿Y por qué? ¿Por qué? Porque tuvimos una comisión de financiamiento de partidos políticos donde quedó muy claro que no se reportaron una serie de dineros. Cuando se usaron bienes, se usaron de manera espuria. Hubo clubes que no se alquilaron como correspondía. El call center que alquiló en la campaña del actual presidente fue un call center donde se le pagó a la gente por debajo del mínimo legal. No se les dieron las liquidaciones correspondientes, se violentaron todos los controles en materia laboral. Imagínense, así quién no. Eso fue lo que pasó por encimita nada más. Donaciones de extranjeros a través de interpósita persona. Una serie de actos, nada más veamos el expediente, veamos la comisión, veamos los resultados. Insisto, el partido que menos gasta es el que más reporta, y un partido que hace eso sí me da miedo a mí. Definitivamente a ese tipo de partidos es lo que hay que tenerle miedo. De campañas, a esas son las que hay que tenerle miedo. Campañas que no reportan y luego dicen que gastaron poco. Eso es lo que hay que tenerle temor. ¿Cuál miedo? A mí no me asustan. Estoy acostumbrada a las luchas y a las luchas de la democracia, las luchas en la decencia, en la administración pública. Miedo tengo de lo que hace el Poder Ejecutivo hoy, cuando renuncian ministros, la ministra de la Presidencia y otros más, el de la estructura, que están gritando como si fueran los únicos que hicieron el trabajo, cuando son proyectos de otras administraciones. Ese es robar las ideas de otros, pero la politiquería que tienen, de eso sí tenemos que tener miedo. ¿Por qué? Porque en esas renuncias, como lo están planteando, son específica y claramente una campaña electoral adelantada e ilícita. Eso es lo que están haciendo con fondos públicos. Y señoras y señores, diputados y diputadas y costarricenses, tenemos que abrir los ojos y levantar el escudo de protección de nuestra democracia. Seguro que de esos no están haciendo politiquería, si son los presuntos candidatos a la presidencia y no tienen ni partido político claro, o será alguno de esos que está inscribiendo los buqueles en Costa Rica. Eso es lo que tenemos que tener miedo, que nos quedemos sin democracia. Eso es lo que nos corresponde a nosotros como Asamblea Legislativa resguardar. ¿Y qué de las estructuras paralelas? ¿O es que no hay un proceso de investigación en la Fiscalía General de la República, donde uno de los investigados es el presidente de la República? Y acuérdense, señores, de las condenatorias y los actos ilícitos de Otto Guevara, que está ahora asesorando la Casa Presidencial. No tengamos flacas memorias, porque esto es seriosísimo. Los fondos públicos son públicos y para la inversión de la ciudadanía, no para la politiquería, no para el engaño, no para los distractores. ¿Y por qué los montos de una campaña política son importantes? Por supuesto, si queremos rebajarle algunas sumas de dinero al erario público, bienvenido, siempre que sea bien invertido esos rebajos. Pero en Costa Rica la historia del Tribunal Supremo de Elecciones debería dejarnos lecciones importantes de por qué se constituyó ese cuarto poder de la República. No podemos descuidar nuestras libertades.
No podemos aceptar más esos discursos mentirosos, esos discursos con palabras soeces, esos discursos de odio. Eso sí es tener miedo y no invertir o llevar campañas políticas decentes. Recordemos también el caso que ya se mencionó aquí del PAC, y gente fue a la cárcel y todavía tienen deudas hasta esos niveles. De tal manera que bajar o mantener el 0.19 de la campaña electoral son temas delicados para meditar en esta Asamblea Legislativa. La democracia es lo primero, la alternabilidad es lo primero, y no proyectos que se anunciaron ayer que nada tienen que ver con el bienestar del país, nada tiene que ver con la ayuda a la educación. Y ahora, después del gran discurso que se echaron ayer con la potencial candidata a la presidencia, y le digo esto con respeto, de doña Catherine Müller, ministra de Educación, y ahora se va para participar en política. Pues ¿quién va a entender con esos discursos? Son engaños, costarricenses. Aquí hay que pensar con responsabilidad, y la principal responsabilidad nos corresponde a nosotros en el ejercicio del control político. Nuestra democracia, nuestras elecciones, lo que pasa aquí en este país cada 4 años es fundamental, pero miedo debemos tener si sentimos el corazón estrujado con esos discursos mentirosos desde la Casa Presidencial. Votemos de acuerdo con lo que es bueno para el país, pero en protección de nuestra libertad, de nuestros fundamentos democráticos esenciales, pensando en una Costa Rica mejor y no en una Costa Rica nadando en medio de la corrupción política con los discursos mentirosos. Miedo, por supuesto que hay miedo. Y cualquier costarricense que lleve el blanco, azul y rojo en su corazón tiene que tener miedo. Miedo a que se repita este desastre, miedo a que siga la corrupción en la caja, miedo a que sigan acabando con nuestros bosques y con nuestras áreas naturales. Miedo a que se sigan haciendo negocios impropios como el del aeropuerto de Liberia. Miedo a toda esta corrupción, miedo a tener un presidente machista y acusado de acosador que salió con el rabo entre las piernas de su anterior trabajo. Por supuesto que tenemos miedo. Tenemos miedo de que Costa Rica siga rodando por ese abismo en que lo ha metido este gobierno. Yo sí tengo miedo y tengo vergüenza por lo que estamos viviendo, y tengo miedo porque esto pueda seguir empeorando. ¿Miedo a qué? ¿Miedo a qué se atreven a decir con cinismo, como si no estuvieran viviendo en el mismo país? Miedo, como si estuvieran viviendo con Alicia en el País de las Maravillas y el gato siguiera comiéndose las niñas. ¿Miedo a qué? Pero qué falta de todo, qué falta de vergüenza, de transparencia, de hablarle al costarricense. ¿No se acuerdan? ¿No vieron la comisión de investigación de partidos políticos? No tienen que ir a los tribunales a dar cuentas, y por eso es que atacan al fiscal y por eso atacan a la corte, para después salir a decir que es persecución. Aquí no hay persecución, no señores, aquí hay situaciones que fueron demostradas en una comisión que investigó, donde habían todos los partidos políticos representados. Así es que está muy claro lo que ha ocurrido.
Está muy claro y está claro a qué le tenemos vergüenza y a qué podemos tenerle miedo. Tenemos miedo de que sigan en las campañas políticas con ninguna vergüenza poniendo mano izquierda, porque así lo pusieron, porque así lo vimos todos y porque así se investigó. Mano izquierda dentro de los gastos de campaña. Entonces, costarricenses, compañeros y compañeras, ¿de qué estamos hablando? ¿Miedo? Sí. Yo sí tengo miedo a seguir en esa escuela de la mentira, a seguir en esa escuela del odio, a seguir en esa escuela que vienen de otras latitudes a querer destruir nuestra democracia. Sí tengo miedo y sí tengo vergüenza. Sí tengo vergüenza de que esa maestra siga enseñando a mentir a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Por supuesto que tengo miedo y tengo vergüenza. ¿Miedo a qué? Pero si atreven a pararse aquí en una curula a decir ¿miedo a qué? Como si no lleváramos casi 3 años de experiencia para saber de qué tenemos que tener miedo. ¿Saben a qué le tengo miedo? ¿Saben a qué? A que quieran manejar el corazón de los costarricenses, manipulando su fe, llamando a los pastores y llamando a los líderes religiosos para hacerles un watch and wear. Por dicha que la Iglesia Católica no se presta a ese circo, a ese teatro y no llega a ser parte de ese papel. Por dicha que la Iglesia Católica no se presta a que manejen el electorado a través de la fe, de la mentira. Por supuesto que eso da vergüenza. ¿Y saben qué? Lo más importante, ¿saben qué me da miedo? ¿Sabe qué me da miedo, Manuel? Usted que es un caballero, ¿sabe qué me da miedo? Oír a un diputado de la fracción oficialista pararse aquí a decir, llegó papá. Claro que llegó papá, pero si a papá lo reconocen los narcotraficantes y le dicen papá Chávez, a eso sí le tengo miedo. Y aunque se rían las mujeres del oficialismo, aunque se rían ellas porque llegó papá, el papá que acosa, el papá que acosa, el papá que no reconoce a los hijos, el papá que vive violentando el principio del matrimonio. Esos son los padres a los que tienen que referirse y esos son a los padres a los que debemos levantar la voz y defender, a los padres que sí reconocen a sus hijos, a los padres que sí son responsables, a los padres que así tienden a sus mujeres, a sus familias. Ahí es donde debemos ser respetuosos, responsables, y esos son los que no dan ni miedo ni vergüenza. Porque yo les voy a decir una cosa, a mí no me da ni miedo ni vergüenza dejar a una muchacha, en una oficina sola, donde trabaja cuando hay un hombre responsable al frente. Pero me da horror saber que hay que dejar una muchacha joven en manos de una persona que ejerce el mazo de poder para violentar su sexualidad, que ofende y denigra la condición de la mujer. Eso sí me da miedo y eso sí me da vergüenza. Y por supuesto que llegó papá, claro que llegó papá. El papá que está grabado ahí en el organismo de investigación judicial y donde se está investigando, ese papá que está ahí grabado, donde dicen papá Chávez, grabado por un narcotraficante por un supuesto narcotraficante que está siendo investigado en un caso de delitos muy graves y que por supuesto que nadie quiere en este país que sigan prosperando. Y por supuesto que van a querer que bajen los recursos para las campañas políticas. Claro que van a querer, si papá consigue la plata para que entre por debajo de la mesa, papá consigue la plata para que financie las banderas, papá consigue la plata
para que haya gasolina para transportar a los votantes. Papá consigue la plata para poner vallas. Papá consigue la plata para la comida. Aunque el chino no entienda cómo le iban a pagar. Pero papá consigue la plata. Claro, papá consigue la plata para la campaña. Eso es lo que da miedo, eso es lo que da vergüenza y eso es lo que a mí me aterroriza, oír a un narcotraficante decir papá Chávez, y que aquí en este Congreso de la República un diputado se levante con la mayor desvergüenza a decir llegó papá. Compañeros y compañeras, nosotros deberíamos todos llamar a la reflexión a ese diputado y decirle, no tiene hijos, no tiene familia, no le da miedo. Perdóneme, la palabra papá merece muchísimo respeto. La palabra papá se dice con amor, se dice con valor. Y se dice con consideración a todo lo que han hecho por uno. Decir papá no es bajar, disminuir la paternidad a cualquier persona. Decir papá es decirle a un hombre que ha sabido ser respetuoso, responsable y que quiere sacar adelante a su familia. Y recordemos, solo para hacer una analogía, porque estaba hablando en sentido generalizado, solo para hacer una analogía, que el presidente de la República es un pater familia y que quiere lo mejor para el país. Vamos a ver si realmente no tienen miedo, diputados, a dar la señal correcta esta tarde y a bajar esa deuda política al 0.8% del PIB, que es lo que realmente podemos y debemos gastar y que nunca hemos gastado. Pero para no dejarlo al azar. Pero ahora yo voy a contestar diputado por diputado. A la diputada Katia Cambronero, lástima que no está, habla de granjas de troles. Y yo le quiero preguntar a la diputada Cambronero si será que el troll Piero Calandrelli por fin encontró la fotocopiadora. Hace año y medio estamos esperando las pruebas y no encuentra la fotocopiadora para entregar las pruebas. Nunca hubo granjas de troles, no hay granjas de troles y por lo tanto el señor no encuentra la fotocopiadora para aportarnos las pruebas que tanto ofreció. No, dice que no tenemos partido, dice la diputada Katia Cambronero, ahí ya llegó, qué dicha para verle la cara. Dice que no tenemos partido, que somos un gran desorden. A ver, diputada, usted como diputada independiente me puede decir a cuál partido pertenece, porque el partido que la trajo aquí es un partido que se está destrozando internamente, entonces yo no sé si usted ya estará buscando otro partido o me avisa de cuál partido es. Y me encantaría que fueran a la calle, diputada, y que le preguntaran a la gente si puede identificar a la fracción oficialista y si puede identificar a una diputada como usted, y después hablamos, cuando haga cuando haga la tarea hablamos. A la diputada Vanessa Castro, financiamiento paralelo. Doña Vanessa, usted estuvo en esa comisión y están absolutamente chimados porque por supuesto nunca pudieron probar que hubo un financiamiento paralelo, porque el fideicomiso se cerró un día antes de que se oficializara la candidatura de Rodrigo Chávez. Y como nunca lo pudieron probar, eso es lo que los tiene chimadititicos. Pero en todo caso, duerman tranquilos, ya todas las pruebas están en manos del Tribunal Supremo de Elecciones, así que será el tribunal el que diga si sí o si no. A doña Gloria Navas, ¿cuál miedo? A ver, doña Gloria, ¿sabe lo que a mí me daría miedo? Ir a visitar a mi cliente delincuente a la cárcel y en lugar de identificarse como abogada, identificarse como diputada de la República. Óigame, doña Gloria, eso sí da miedo y yo creo que al pueblo también le da miedo. Claro que los costarricenses ya abrieron los ojos, doña Gloria Navas. Tan abiertos los tienen que el 70% de la población costarricense apoya al gobierno y a Rodrigo Chávez. ¿Sabe qué, doña Gloria? Antes los tenían cerraditos, ahora los tienen de este tamaño. Y como los tienen de este tamaño, el 70% nos apoyan. Y a la señora Dinora Barquero, no Dinora, por supuesto que se va porque no le interesa escuchar tampoco. Miedo tienen ustedes por el enorme apoyo que tiene este gobierno y que tiene este
deseo de hacer un país totalmente diferente. Nunca antes en este país, ni un solo presidente, ni uno solo, ha tenido el apoyo que tiene Rodrigo Chávez. ¿Y saben qué? Puedo asegurarles que no es por su linda cara, no señores. Es porque ha demostrado que este país se puede administrar de manera eficaz y eficiente y sin corrupción. Vergüenza me daría a mí cómo administraron este país. A ver, aquí hubo una administración de un señor que se llama Óscar Arias Sánchez, que recibió este país con superávit no primario, señores, total. Y cuando se fue del gobierno, éramos el país más endeudado de toda América Latina, toda, entera. Eso sí me daría vergüenza a mí. Me daría vergüenza de no saber explicarle a los costarricenses cómo fue que pasamos de ser uno de los países más igualitarios del mundo a ser uno de los países más desiguales del mundo. ¿Dónde se quedó la plata? ¿Qué fue lo que hicieron? Miedo debería darle a la diputada Barquero, porque como no tiene argumentos, lo que hace es insultar. Cuando uno no tiene argumentos, no le queda más remedio que insultar. Y miedo me da no respetar a un pueblo que ya abrió los ojos y que dijo a quién quiero apoyar. Así que para terminar mi intervención, quiero preguntarle a don Alexander Barrantes, ¿cómo era la cosa, don Alexander? Llegó papá. Muchas gracias, gracias. ¿Aún conserva sus mejores recuerdos en cassette? Si usted tiene cassette de VHS, Betamax, U-Matic, 8 mm, High 8, 8 digital o Mini DV, nosotros le ayudamos a rescatar esos bellos recuerdos. Digitalizamos sus mejores recuerdos. Todos sus videos en cinta los pasamos a digital. Para mayor información, 8390 6464, 8390 6464. Reviva esos momentos del ayer con la tecnología de hoy.